A lo largo y ancho de la historia de la humanidad, nos encontramos con diferentes modelos de gobierno que intentaron instaurarse para mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Se cree de hecho que hasta la más absurda de las mismas eran en beneficio de la población, como lo resultan aclarar aquellos autoritaristas. Pero a nosotros nos gusta una postura que consideramos muy estudiada, aplicable y aplicada, que empíricamente recoge datos sorprendentes y demuestra una vez más que lo empírico y científico no está tan errado como muchos argumentan. El liberalismo es ese modelo del que tanto confiamos. Por eso nos gustaría hablar más de él y de sus tres tipos de variables. Por eso, en este video explicaremos qué es el liberalismo y cuáles son esas tres tipos de variantes más reconocidas en el mundo. El liberalismo es una doctrina filosófica con expresiones concretas en el terreno político, económico y social, cuyos pilares fundamentales son la libertad individual, la limitación del papel del Estado en la vida civil y las relaciones económicas, la protección de la propiedad privada, la igualdad jurídica sustentada en el Estado de Derecho, la separación de poderes y la tolerancia de credos. Con libertad individual nos referimos a una persona que puede decidir sobre los aspectos de su vida de manera autónoma, siendo él responsable sobre estas decisiones y los resultados de sus acciones frente a la sociedad. La limitación del papel del Estado es poner un freno ante las actuaciones que pueda tener sobre la vida de sus habitantes en los aspectos económicos y relaciones comerciales, dejando su poder limitado o restringido ante la ley por medio de una constitución. De esta manera, se logra que el Estado no decida sobre el pensar de las personas y que éstas puedan accionar según su parecer haciéndose, como dijimos anteriormente, responsable de cualquier daño que puedan provocar. Todas las personas deben ser reconocidas de igual manera ante la ley. Esto es lo que dice el principio de igualdad jurídica. De esta forma no hay preferencias ante cualquier situación que merite ser intervenida por un juez y que las leyes actúen de forma justa e igualitaria frente a todas las personas. ¿Qué es la protección a la propiedad privada? Para esto primero hay que saber qué es la propiedad privada. Estos mismos son los derechos y facultades que las personas tienen bajo su posesión, las cuales pueden desde usar con completa libertad hasta dejarlas en herencia. Entonces un concepto sería el que nadie más que esa persona puede usar lo que le pertenece y que estará protegido por la ley en caso de que alguien quiera quitárselo. La tolerancia de credos o religiosa es el respeto mutuo que debe existir entre otras formas de vida, creencias o ideas, así como también se le debe respeto a aquella persona que no tenga ninguna religión o creencia. Con respecto a la separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, es que ninguno tenga una autoridad mayor sobre los demás. Cada poder o autoridad gubernamental debe ser independiente y puede decidir sobre el territorio que predomine, evitando la preponderancia de uno de los poderes sobre los otros. De esta manera se logra la distinción entre los mismos. Hay tres tipos de liberalismos, entre ellos el liberalismo clásico, que es un concepto amplio usado para englobar las ideas políticas que suceden durante los siglos XVII y XVIII, contrarias al poder absoluto o intervención del monarca o el Estado en asuntos civiles, y opuestas a los privilegios legales que detentaban a los aristócratas, el clero oficial y los gremios, con el objetivo de que el individuo pueda desarrollar sus capacidades individuales, su libertad en el ámbito político, religioso y económico. En el siglo XIX el liberalismo clásico pone el énfasis principal en garantizar la libertad del individuo al limitar el poder del Estado y maximizar el poder de las fuerzas del mercado capitalista, como una respuesta a la revolución industrial y a la urbanización que se da en el siglo XIX, tanto en Europa como en los Estados Unidos. El liberalismo clásico del siglo XIX se basa en ideas que ya surgieron en el siglo XVIII, como ideas seleccionadas de Adam Smith, John Locke, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus y David Ricardo, subrayando su creencia en el libre mercado, el derecho natural, el utilitarismo y el progreso. El minarquismo defiende un estado limitado o mínimo necesario para las funciones de seguridad y vigilancia, y para la provisión o gestión de otros bienes públicos. Sin este gobierno mínimo imprescindible para la organización colectiva estable, cualquier grupo humano dejará de existir como unidad autónoma, bien por desintegración, por desórdenes internos o por invasión y conquista desde afuera. El minarquista suele preferir jurisdicciones o unidades de administración pequeñas, por su mayor eficiencia y por la facilidad de los individuos de cambiar de una a otra. El Estado es necesario para evitar y resolver conflictos internos y para actuar coherentemente como una unidad frente al exterior, pero como concentración del poder es una entidad peligrosa, tanto para sus propios ciudadanos como para los que no lo son. El minarquismo intenta legitimarlo y limitarlo mediante algún acuerdo constitucional con normas que permitan dividir y restringir su poder,
Sin embargo, históricamente las limitaciones constitucionales han resultado ser poco efectivas, ya que son endógenas. Esto quiere decir que el Estado se vigila o supervisa a sí mismo. El anarcocapitalismo, anarquismo liberal, individualista o de mercado, se opone al Estado como institucionalización y monopolio de la coacción sistemática y defiende un orden social basado en el derecho de propiedad y el principio de no agresión. La seguridad y la resolución de conflictos pueden conseguirse mediante mecanismos de mercado libre a través de los contratos de agencias privadas en competencia, sin exclusividad ni privilegios. El anarcocapitalismo propone una justificación o fundamentación ética de las normas sociales de inspiración justnaturalistas o consecuencialistas o una combinación de ambas, la cual dice que las leyes legítimas aplicables a los individuos son universales, simétricas y funcionales. La única norma con estas características es el derecho de propiedad o principio de no agresión. La propiedad o dominio legítimo sobre los bienes se consigue mediante ocupación original, primer uso o colonización, e intercambios voluntarios. La fuerza contra otras personas solo puede utilizarse para defenderse, para restablecer la justicia ante algún delito o crimen. Las obligaciones y los derechos positivos solo surgen mediante contratos libremente aceptados por las partes involucradas. Una sociedad libre es la que resuelve sus problemas sin iniciar la violencia y sin robos, mediante intercambios puntuales y acuerdos voluntarios.